Ministro Pablo Fer desde Solplay, ¿cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? Saludos y saludos a la audiencia, gracias por el llamado. Bueno, datos de la recesión, decíamos con un poco de preocupación, empresas santafesinas que ya notificaron, esto lo charlamos hace un par de semanas con el secretario de Trabajo Julio Genesini, que bueno, hablan de suspensiones, de despidos, las tasas de desocupación que a diferencia de lo que pasó en los últimos años, comienzan a evidenciar algún tipo de crecimiento. ¿Cómo está viendo esta situación en la provincia en un marco que es complejo a nivel nacional? Sí. Bueno, mira, yo para hacer una descripción primero de la situación general, o sea, no solamente a nivel país, sino para irnos un poco más lejos, Argentina tiene un problema estructural de que no genera empleo privado registrado. Y esto no es del último año, ni de los últimos 4 años, ni los 8. O sea, desde el 2012 para acá, el empleo privado registrado que creó el país, y también lo mismo la provincia, es muy poco. Creo que no llega al 3%, en un periodo donde la población creció mucho más y la población económicamente activa, que es la que busca trabajo, también. Entonces, el problema estructural de la Argentina es que en los últimos 12 años no pudo crear empleo acorde al crecimiento natural que tiene la población. Y después sí, pasamos a lo coyuntural, que es la situación de estos últimos 7 meses, con el cambio del gobierno nacional, más que nada, porque es lo que principalmente está afectando hoy el empleo a nivel país y también a nivel provincia, bueno, donde también se vea un cambio de gobierno provincial. Pero por eso tenemos, o sea, cuando hay que hacer un análisis, uno mira primero el problema que Argentina no puede resolver en estos últimos 12 años, y por el otro el problema de ahora, de estos últimos 7 meses, vamos a decirlo así. Sí, le pregunto, ¿cuáles son los sectores más perjudicados y que más están observando ustedes que pueden sufrir algún tipo de merma en la ocupación? Digamos, o sea, ya esos son los números concretos. O sea, sí. El sector que más empleo privado perdió el año pasado, en 2023, fue de la construcción, y a su vez también es el que encabezó las estadísticas negativas en lo que va al 2024. A nivel país, la construcción perdió el 20% del empleo registrado, pasó de unos 450.000 a unos 350.000 a nivel país. Y a nivel provincia sucedió lo mismo, solamente que fue un poco más suave la caída, pero no deja de ser una caída drástica del orden del 15% del total de empleo, digamos, de la provincia. Ese es el principal sector afectado, y que no es de estos últimos 7 meses, sino que ya venía desde agosto del año pasado. Se puede decir que prácticamente el sector de la construcción lleva un año de caída continua. Sí, lo charlamos esto con Verónica Esmendi de la Cámara. Claro, y el segundo sector más afectado, y este sí quizás fue el que empezó a tornar más preocupación en el 2024, es el sector industrial, que tampoco es parejo por sectores, o sea, sino que hay algunos sectores en específico, rubros, que tienen caídas muy importantes. Que son, en el Gran Rosario tenemos los sectores de la Línea Blanca, en zonas como Cañada de Gómez o Esperanza, también en el norte, que trabajan con la madera, con el mueble, también tienen caídas del orden del 50%, en algunos casos mayor. En el calzado también depende del tipo de calzado, pero el de hombre hasta 70%, el de la mujer un 30 y 40%. El sector gastronómico, que pasó una crisis muy importante, lo mismo que el hotelero, o sea, no solamente por la crisis económica, sino por la situación particular de Rosario. Bueno, ese sector ahora tuvo un leve repunte, pero obviamente que estamos hablando de una situación, o sea, que tenía dos crisis, la situación, digamos, de económica, poder adquisitivo, y también la situación particular de Rosario. Fueron de los sectores más castigados en el último trimestre. Después, rubros como la alimentación, donde obviamente nunca se dan caídas tan pronunciadas, porque estamos hablando de la comida, pero sí, caídas del 10-15%, o sea, son caídas muy importantes y que no se dan a menudo, digamos, en el rubro de alimentación. Y después también hay una situación entre lo que son las grandes ciudades o el interior, porque hoy uno en el interior puede ver de que quizás recorre empresas, industrias, y le dicen que a ellos les faltan trabajadores o no encuentran la mano de obra calificada que necesitan. Pero bueno, es una cuestión también de que el año pasado el sector que más cayó fue todo el sector vinculado al campo, a la agroindustria. Entonces hoy uno de los pocos sectores que tiene número verde o que está en positivo es el sector vinculado al campo, a la industria, pero bueno, ese sector
a su crisis, la tuvo el año pasado por la brutal sequía que hubo en el país y en la provincia particular, donde se perdió casi el 50% de la cosecha de la soja. Entonces, la situación es muy diversa, pero el rubro, el sector más afectado es de la construcción en primer lugar y el segundo el de la industria. Ministro, quería preguntarle lo siguiente, si es que lo están viendo ustedes y qué tipo de política tienen, teniendo en cuenta que ya hay una gran parte de un sector informal o negro que crece abruptamente y que tampoco, o sea, uno va a una fábrica y no va a encontrar a esa gran mayoría de trabajadores que están fuera, o sea, o no conveniados, como se diría. Y la pregunta es, ¿qué política ustedes están implementando? A ver, ya no diría casi si es para blanquear, para que se blanqueen mejor, pero también para darle alguna respuesta por todo lo que significa también la situación que eso provoca a nivel social de esas personas. Sí, bueno, ese también, digamos, es un problema estructural de la Argentina, el empleo informal, digamos, ese sí no es de ahora, no es de los últimos meses, o sea, la Argentina... Incluso es del Estado. Sí, digamos, el empleo del 35-40% se mantiene en la informalidad, pero también eso ya viene de hace bastante tiempo de arrastre, y obviamente que también en estas cuestiones donde uno con el privado o con los estatales negocias paritarias, tratando de recomponer el poder adquisitivo, los más perjudicados siempre son los que se manejan en la informalidad. Pero bueno, con políticas concretas, puntuales para este tipo de situaciones, por ejemplo, la provincia desde el primer día de que se asumió el gobierno, o sea, lo que fue tratar de poner en marcha toda la obra pública provincial que estaba parada, ralentizada, neutralizada o suspendida. Primero había que ordenar las cuentas, pagar las deudas flotantes que había quedado, volver a renegociar todos los contratos, porque en el medio tuvimos una inflación de la mayor de los últimos 20 años, y bueno, y retomar lo antes posible toda la obra pública provincial, que eso todavía no se pudo lograr con la obra pública nacional. Y por otro lado, lo que se anunció hace 15 días, un poco más, los créditos NIDO, los créditos hipotecarios provinciales, donde ya tenemos, mañana cierra la inscripción de la primera tanda, pero digamos, todos los que estén inscritos después van a permanecer en el padrón de la provincia para los sorteos sucesivos que se van a ir haciendo de ahora en más, porque la provincia ya tiene decidido que este plan hipotecario provincial va a ser un plan permanente, no es un sorteo que se va a hacer ahora el 1 de agosto y se terminó, sino que el sorteo de agosto va a ser el primero de tanto que va a haber como un plan permanente. Y lo que nosotros decimos es que no es solamente un plan provincial que le permita a los trabajadores el acceso a la primera vivienda o a su vivienda propia, sino que también es un plan generador de empleo, y acá donde te respondo la pregunta, de que la construcción de vivienda es una de las políticas, digamos, del Estado que más empleo y que más movimiento económico genera. Porque no solamente genera el movimiento económico de los materiales, sino que también de todo lo que es la economía de los oficios, el plomero, el gasista, el electricista, el colocador de Durlock, el fabricante de muebles, o sea que el fabricante de muebles son los grandes, los chiquitos, los medianos. Entonces nosotros pensamos que como política activa de gobierno provincial, estos créditos hipotecarios provinciales, o sea, son una política generadora de empleo y de movimiento económico. Absolutamente. Obviamente que con eso solo no alcanza, pero bueno, es una de las herramientas con que la provincia, o sea, está impulsando para paliar un poco, como ya te dije anteriormente, uno de los sectores más castigados, que es el de la construcción, y no es solamente la construcción, sino que ahí también tenés todo, digamos, los oficios vinculados y las economías que se mueven en cada localidad cada vez que hay una obra pública, ministro, esto lo conocemos perfectamente. Ahora, pues, la obra pública tiene un tipo, digamos, de movimiento que genera más vinculado a las empresas constructoras, en cambio la construcción de vivienda mueve otro tipo de economía que también es la que vos me estabas preguntando. Sí, totalmente. Ahora, en este marco, además de lo que significa el manejo, vamos a decir, de lo que es la obra, perdón, el empleo a nivel privado, digo, hay siempre discusiones y de hecho en la provincia de Santa Fe se vienen llevando adelante distintas políticas vinculadas a la eficientización, no sé cómo se dice, al control, vamos a decirlo
quiero ser bastante puntilloso con estas palabras, de el empleo público. Y comenzó con políticas destinadas al sector docente. Hay algunos que hablan ya también de algún tipo de control o de búsqueda de eficiencia para empleados públicos que no sean docentes. Y estamos también, ministro, en un momento de paritarias de convocatoria. Momento de vacas flacas, de arcas bastante vacías por la caída de la recaudación también. ¿Cómo están llevando adelante ambas discusiones, tanto la paritaria vinculada con las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, como del otro aspecto que es esto de eficientizar el Estado? Sí, la cuestión paritaria obviamente que se da en el momento crítico que estamos viviendo en estos últimos meses, no se da solamente en la parte pública, sino que también se está dando en la parte privada. O sea, hay actividades, como yo te digo, con caídas del 40-50%, que a su vez también tienen que intentar recomponer los salarios de sus trabajadores en un marco de crisis, porque también hay que reconocer que se ha perdido poder adquisitivo, y la misma situación, o sea, tiene la provincia, o sea, con caída de ingresos, productos de la caída de la actividad económica, y bueno, obviamente que tiene que atender no solamente el pago de los sueldos, sino que también atender las cuestiones de seguridad, las cuestiones de educación, las cuestiones de salud, y no solamente pagar los sueldos para atender esa necesidad de la población, sino también para invertir en patrulleros, en ambulancias y en infraestructura escolar. O sea, es una situación compleja que, bueno, que el gobierno provincial la está llevando adelante de la mejor manera. Sí, digo, es la tarea habitual, ministro, de cualquier gestión. Digo, en este momento puntual, donde caída de recaudación y demás, ¿cómo lo está encabezando la provincia? ¿Cómo lo lleva adelante? Porque sí les toca en un contexto muy negativo, a diferencia de los anteriores, incluso de la gestión anterior era el socialismo, pero de Unidos para Cambiar Santa Fe. Puntualmente usted habló de una recomposición del sector privado, 40-50%, si tomamos de enero en adelante. Las caídas. No. La caída. Yo cuando te hablé del sector privado te diga que hay sectores privados que también tienen que negociar paritaria. Absolutamente, en un claro. contexto donde tienen caída de su actividad del 40-50%. Me refiero a que no solamente está difícil para el sector privado, sino también la misma situación se traslada al sector público. ¿Qué tipo de propuestas están analizando? Ya se llevó adelante la primera reunión paritaria. ¿Qué tipo de propuestas se está pensando para docentes y para empleados públicos, policías y demás, ministro? La propuesta se la va a dar a conocer mañana, porque digamos para eso están las mesas paritarias, y obviamente que el trabajo es quien convoca a las partes para intentar llegar a un arreglo, y bueno, la propuesta vendrá del lado de Hacienda, y acompañado del ministro que corresponda. O sea, en la paritaria central de ATU y UPCN va a estar el ministro de Gobierno, y en la paritaria de docente, que es a las 2 de la tarde, bueno, va a estar el ministro de Educación. Así que bueno, eso digamos es la propuesta se va a dar a conocer mañana, porque de hecho por lo general no se adelanta lo que se va a discutir o lo que se va a negociar en esa mesa. Sí, más allá de los rumores de algunas posibles propuestas trimestrales, digo, rumores periodísticos que tampoco hace falta que lo confirmemos. Sí, pues en realidad no son rumores, porque si no es como que lo lógico es que si la última propuesta sí es trimestral y hasta ahora no se vislumbra que va a haber un salto en la inflación, que se intente hacer lo mismo. Por eso, digamos, es nada más, digamos, que se hacen esos comentarios. Sí. Y a su vez también es como que el resto de las paritarias de otras provincias de Nación también, o sea, hoy se busca un plazo un poco más largo, claro. Producto que la inflación va bajando, digamos. Imagínate la inflación que teníamos en los meses de noviembre, diciembre, enero, las paritarias tenían que ser del orden mensual, porque era imposible planificar o estimar una inflación a 30 días. Sí, evidentemente. Ahora, la última, ministro, respecto, por ejemplo, se implementó el programa de estímulo, vamos a decir, de el presentismo docente. Asistencia perfecta, asistencia perfecta. Y por ahí trascendió, charlando con algunos funcionarios, del posible estudio por parte del Ministerio de implementar otro tipo de planes de estímulo, vamos a decir, para reducir el ausentismo en otros sectores de la administración pública. ¿Usted lo puede confirmar a esto? No. La cuestión de educación tiene que ver, o sea, porque el objetivo, a veces uno pierde el objetivo principal cuando está en una mesa de negociación, y que obviamente eso lo recordamos cada vez que nos sentamos, es cuando uno se sienta en la mesa paritaria docente, lo que está buscando es mejorar la educación, y eso lo tiene muy claro el ministro de Educación, y todas estas políticas que surgieron desde el gobierno provincial tienen que ver, o como único fin, mejorar la educación de los chicos, porque digamos es lo que permite el día de mañana también, y tiene vínculo con el Ministerio de Trabajo,
tener, digamos, una formación para acceder a un mejor trabajo. O sea, los ejes de gobierno son 3: seguridad, educación y trabajo y producción. Entonces, esos son los ejes que tiene el gobierno, y en base a esos 3 ejes, el resto es lo que viene, digamos, como política de Estado. Bueno, muchas gracias, ministro. Le voy a hacer una chanza, si usted me lo permite. ¿Usted habló con Pucineri? Sí, nosotros con Pucineri hablamos, pero ya antes de asumir. No, claro, porque le decía que, pensaba yo, que Pucineri, viste que estaba en todas las en todas las paritarias, iba y salía y hablaba. Acá me parece que aprendió, le dio un consejo, dijo, mira, borrate todas, que cada ministro se haga cargo de su área. Y vos que porque en la paritaria no se discute solamente un porcentaje. Sí, claro, bueno, en las paritarias hay muchas cuestiones que tienen que ver, imagínate, en salud o en educación, o sea que son cuestiones que incluso dicen, bueno, esto lo seguimos discutiendo después. Claro. Porque en eso sí, quien conoce más hacia adentro del ministerio es el ministro de cada área, o sea que no es solamente un porcentaje, sino que son muchas más amplias las cuestiones que se tienen que discutir o poner sobre una mesa paritaria. No, pero evidentemente también, no viniendo de la panacea antes del 10 de diciembre, urge seguramente para todos los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe una propuesta que sí tiene un porcentaje, ministro, y eso lo sabemos todos, porque tanto usted como yo, como todos somos trabajadores. El periodismo no existe fuera de esto. No, claro. O sea, no podemos hablar de otra cosa que no sea la economía. Claro, dice, sí, todo bien, la calle, pero yo no puedo ir por la calle porque no tengo con qué. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes por comunicarse, por llamar, y bueno, cuando necesiten, estamos. Perfecto. Un fuerte abrazo. El ministro, bueno, le dijimos Roal, pero todo el mundo le dice Coco.